por la defensa de Ecopetrol, por ejemplo. Ojalá tuviéramos muchos dirigentes sindicales como esos, que vayan con los vecinos, que hablen de política, que lean, que estudien de los distintos temas y que logren una gran transformación cultural, mental de la gente, y que eso se exprese después en una gran transformación de la sociedad. Así fue el proceso de la independencia. Aprovecho aquí que es la Escuela Popular José María Carbonell, así fue. Ustedes se acuerdan de José Celestino Mutis, que arrancó con las expediciones botánicas y le cambió la mentalidad a un poco de jóvenes que después esa rebeldía, digamos, intelectual contra el oscurantismo de la Edad Media y del colonialismo español se expresó en una rebeldía política. Y quien fue clave en ese proceso fue José María Carbonell, que no era de los intelectuales pues de muchos recursos, era una persona más del pueblo, pero fue fundamental en eso y entendió que esa transformación cultural que se dio en la época de la expedición botánica llevaría también una rebeldía política y culminamos con la independencia. Hoy necesitamos también ese proceso, que logremos formarnos, elevar nuestro nivel de conciencia y que se exprese una gran transformación de este país, porque lo podemos hacer siempre y cuando hagamos bien las cosas, y yo estoy seguro que este grupo de trabajadores y dirigentes sindicales va a ser fundamental para lograr ese objetivo. Muchas gracias.